Hola a todos los amigos de YouTube, ¿cómo están? Vamos a continuar con un nuevo capítulo de análisis constitucional del borrador chileno. Exporta ya a plebiscitarse, el plebiscito salida estamos a 2 de septiembre, es en 2 días más. Hoy es día viernes, mañana es sábado y finalmente el domingo es el día clave en donde vamos a decidir si nos quedamos con este borrador que, como hemos visto desde un punto muy crítico y legal, analizando las normas exhaustivamente, hemos llegado a la conclusión ya casi a estos finales del capítulo, que es una constitución que senta, que, que deja límites, que deja límites bien definidos en cuanto al entramado institucional, en cuanto a los derechos fundamentales, en cuanto a los derechos de corte social, en cuanto también al acceso a justicia también y a la nueva distribución paritaria, plurinacional, ¿no es cierto? Y además de eso, a un interculturalizar entre todas, entre todos, entre todes, entre la diversidad enorme, ¿no? Incluidas las disidencias sexuales, en cómo hacemos un nuevo Chile, ¿no? En cómo realizamos este gran trabajo de crear, ¿no? Justicia a través, como vimos en el video anterior, de estos nuevos sistemas de justicia, ¿no? Tanto el indígena, tanto como el de justicia ordinaria o chilena, ¿no? Entonces, de alguna forma, ¿cómo se deja esto? Ya lo leímos en el video anterior y ahora vamos a pasar a ver algo bastante importante, eh, ya casi los últimos capítulos de la Constitución, estamos viendo el tema de los sistemas de justicia y vimos que acaba, no esta suerte de jerarquía entre los tribunales, sino que todos son iguales, ¿no? Es parte de eso en que todos están conformados por juezas y jueces, ¿no? Diferente es que tengan, atiendan a diferentes funciones, ¿no? Funciones que pueden ser de tribunales de instancia, de la creación de tribunales vecinales, como lo vimos dejando de lado estos como policía local lentos, engorrosos, por tribunales orales, la creación de los finalmente tan apetecidos tribunales administrativos, que nuestra justicia no los tiene, y la creación también de estos tribunales de ejecución de pena, que velarían por los derechos fundamentales de la gente que está cumpliendo alguna pena privada de libertad y de su real inclusión, ¿no? De su real resocialización, ¿no? De la finalidad de la pena. Así que vamos a ver ahora el Consejo de Justicia, que correspondería a las funciones que tenía la Corte Suprema, que siguen siendo la Corte Suprema, recordemos, tribunales estrictamente de derecho, pero que revisan las impugnaciones que puedan tener, ¿no es cierto?, las Cortes de Apelaciones, son tribunales de casación aún, eh, pero se les quita, ¿no? Esta superintendencia directiva correccional que tienen en los tribunales, ¿no? Se le quita eso. Veamos que el Consejo de Justicia es el que tiene esas atribuciones ahora, la función disciplinaria, ¿no? La función administrativa en general de la Corte Suprema se radica en este nuevo Consejo de Justicia paritario y plurinacional. Dice que el 342, el Consejo de Justicia es un órgano autónomo, técnico, paritario y plurinacional, ya lo adelantamos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es fortalecer la independencia judicial, ¿no? Esa es su finalidad primordial. Está encargado de los nombramientos, gobierno, gestión, formación, disciplina en el Sistema Nacional de Justicia. O sea, está encargado de cómo se van a colocar los jueces, de cómo van a formar, de cómo van a gestionar, ¿no? De cómo se dirigen, ¿no? Que es lo más importante. En el ejercicio de sus funciones, o perdón, en el ejercicio de sus atribuciones, debe considerar el principio de no discriminación, la inclusión, la paridad de género, la equidad territorial y la plurinacionalidad, ¿no? Que son los principios más importantes de la Constitución para lograr este interculturalizar que se lograría de alguna forma tomando en cuenta no solamente la perspectiva de género, sino que también en la real distribución de los cargos, ¿no? A través de esta paridad, ¿no? La equidad territorial, ¿no? La plurinacionalidad. ¿Cuáles son sus atribuciones? Veamos. Dice, las atribuciones del Consejo de Justicia están radicadas en nombrar, previo concurso público y por resolución motivada, a todas las juezas
y jueces, las funcionarias y funcionarios del Sistema Nacional de Justicia. Ya los nombran a todos a través de concurso público. Adoptar las medidas disciplinarias en contra de los jueces, funcionarias, funcionarios del Sistema Nacional de Justicia, incluida su remoción conforme a lo dispuesto en esta Constitución y la ley, también encargados de lo disciplinario. Efectuar una revisión integral de la gestión de todos los tribunales del Sistema Nacional de Justicia, a lo menos cada 5 años, la que incluirá audiencias públicas para determinar su correcto funcionamiento conforme a lo establecido en la Constitución y la ley. Esta revisión en ningún caso incluirá resoluciones judiciales, no una revisión exhaustiva del sistema integral, cómo se gestiona, cómo funciona, qué tal va, ¿ya? En ese sentido, para el correcto funcionamiento, ¿no? Conforme a la Constitución y la ley, a lo menos cada 5 años. Evaluar, calificar periódicamente el desempeño de juezas y jueces, funcionarios y funcionarios del Sistema Nacional de Justicia, decidir sobre las promociones, traslados, permutas y cese de funciones del integrante del Sistema Nacional de Justicia, definir las necesidades presupuestarias, ejecutar y gestionar los recursos para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Justicia, pronunciarse también sobre cualquier modificación legal de la organización y atribución del Sistema Nacional de Justicia, ¿no? El Congreso de Diputadas y Diputados deberá oficiar al Consejo el que deberá responder dentro de 30 días contados desde su recepción, ¿no? Son encargados de pronunciarse, ¿no? De alguna modificación legal. El Congreso se le presentan, ¿no? Mociones, mensajes para cambiar leyes y estos son los encargados, ¿no? De enviar, oficiar al Consejo para que se pronuncie dentro de 30 días específicamente sobre alguna modificación legal. Proponer a la autoridad competente la creación y modificación o supresión de los tribunales. ¿Ya? ¿Cacha? O sea, esta potestad, esta atribución puede de alguna manera crear nuevos tribunales, ¿no? Que es muy, muy importante a la hora de entender cómo vamos cambiando la justicia, cómo se va modificando. Velar por la habilitación, formación y el continuo perfeccionamiento de quienes integran el Sistema Nacional de Justicia, ¿no? Para estos efectos, la Academia Judicial está sometida a la dirección del Consejo. Velar también la letra I por la habilitación y formación y el continuo perfeccionamiento de quienes integren el Sistema Nacional de Justicia. Para este efecto, la Academia Judicial está sometida, como decíamos, eh, al Consejo de Justicia, ¿no? Asegurar también la formación inicial, capacitación constante de las autoridades, funcionarios y auxiliares de la Administración de Justicia, con el fin de eliminar estereotipos de género, ¿no? Se tienen que hacer formaciones para eliminar los estereotipos de género y garantizar la incorporación del enfoque de género, la perspectiva de género y el enfoque interseccional y de los derechos humanos. Dictar instrucciones relativas a la organización y gestión administrativa de los tribunales. Se acaban estas eh, autobordados, ¿no? Forma de cómo se organizan, ¿no? En definitiva, va a radicar en el Consejo de Justicia. Estas instrucciones pueden tener alcance nacional, regional o local. Y las demás atribuciones que encomiende la Constitución y la ley. El Consejo de Justicia se compone ahora de 17 integrantes conforme a la siguiente integración. 8 juezas y jueces titulares elegidos por sus pares, ¿no? Dentro de los mismos se eligen 8 juezas y jueces elegidos. 2 funcionarios y funcionarios profesionales del Sistema Nacional de Justicia elegidos por sus pares también. 2 integrantes elegidos por los pueblos y naciones indígenas de la forma que determina la Constitución y la ley. Deben ser personas de comprobada idoneidad para el ejercicio del cargo y que se hayan destacado en la función público-social, ¿no? Ahí está cómo se eligen también estos representantes de los pueblos y naciones indígenas. 5 personas elegidos por el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de Regiones en sesión conjunta previa determinación de las ternas correspondientes por concurso público a cargo del Consejo de Alta Dirección Pública. Deberán ser profesionales con a lo menos 10 años del título correspondiente que se hayan destacado en la actividad profesional académica o función pública. ¿Cuánto duran? 6 años en el cargo y no pueden ser reelegidos. Se renovarán por parcialidades cada 3 años conforme a lo establecido por ley. Sus integrantes serán elegidos de acuerdo con criterios de paridad de género, plurinacionalidad y equidad territorial, que son los principios que transitan por toda la Constitución. El 345 nos dice que el Consejo de Justicia puede funcionar en pleno o en comisiones. En ambos casos tomará sus decisiones por la mayoría de sus integrantes en ejercicio. El Consejo se organizará desconcentradamente, perdón. La ley determinará la organización y el funcionamiento, los procedimientos de elección,
de los integrantes del Consejo y fijará la planta, el régimen de remuneraciones y el estatuto personal, ¿no? De esa forma funciona el Consejo desconcentradamente. Esto quiere decir que funciona en unidades a través del país, ¿no? Que se desconcentran una de otra, pero que tienen una misma unión de organismo direccional. El 346 dice que quienes integren el Consejo no pueden ejercer otra función o empleo, sea no remunerado con exclusión de la actividad académica. La ley puede establecer otras incompatibilidades en el ejercicio de este cargo. Aquellos mencionados en la letra A y B del artículo sobre la composición del Consejo quedan suspendidos del ejercicio de función mientras dure su cometido. O sea, los A y B son precisamente los jueces elegidos por sus pares que están en otros tribunales de instancia y los funcionarios que están ejerciendo, ¿no?, en el Sistema Nacional de Justicia. No podrán concursar para ser designados con cargos judiciales hasta transcurrido un año desde que cesen en sus funciones. El 347 nos dice que quienes integren el Consejo cesarán en su cargo al término de un periodo por cumplir 70 años de edad, por remoción, renuncia, incapacidad física o mental sobreviniente o condenado por delito que merezca pena aflictiva, ¿no? Ahí está la forma de cesación del cargo. Tanto la renuncia como la incapacidad sobreviniente deberá ser aceptada, constatada según corresponda por el Consejo. El proceso de remoción será determinado por ley, respetando todas las garantías de un debido proceso. El 348 nos dice que el Consejo efectuará los nombramientos mediante concursos públicos regulados por la ley, los que incluirán audiencias públicas. Para acceder al cargo de juez o juez dentro del Sistema Nacional de Justicia, se requiere haber aprobado el curso de habilitación de la Academia Judicial para el ejercicio de función jurisdiccional, contar con 3 años de ejercicio de la profesión de abogado o abogado para el caso de los tribunales de instancia, 3 años, viola, 5 años para el caso de las Cortes de Apelaciones y 20 años para la Corte Suprema. Ahí están los requisitos de edad. Los procedimientos disciplinarios serán conocidos, resueltos por una comisión compuesta por 5 integrantes del Consejo que se elegirán por sorteo, decisión que será realizable en pleno o a petición del afectado. La resolución del Consejo que ponga término al procedimiento será impugnable ante la Corte Constitucional. Las decisiones adoptadas conforme a los ejercicios anteriores no podrán ser revisadas ni impugnadas ante otro órgano del Sistema Nacional de Justicia. Con eso terminamos lo que es el Consejo de Justicia, un consejo bastante dotado de buenas atribuciones, ¿no? De, eh, de alguna forma de dirigir, ¿no?, a todo el sistema de justicia, de encargado de nombrar, de remover, ¿no es cierto? Y también de evaluar y calificar al personal, ¿no? Decir sobre las promociones, definir los presupuestos, ¿no?, pronunciarse sobre modificaciones legales a petición del Congreso también, proponer la autoridad competente la creación, modificación, supresión de tribunales, algo muy importante, la capacitación con enfoque de género también. Así que se reformaría todo el sistema de justicia con este Consejo de Justicia que antes estaba a cargo de la Corte Suprema y se produce, como les dije, como les adelantaba o como le había dicho en el video anterior, en realidad esta suerte de justicia ya no, eh, digamos, no una justicia vertical, sino que una justicia horizontal. Todos los tribunales son iguales, todos los tribunales tienen la misma jerarquía, solo el Consejo de Justicia es capaz de remover, de nombrar cargos y además evaluar a las juezas y jueces. Nos vamos a los capítulo 10, órganos autónomos constitucionales. Nos dice el 350 que todos los órganos autónomos se rigen por el principio de paridad. Nuevamente, el principio de paridad apareciendo acá. Se promueve la implementación de medidas de acción afirmativa, asegurando que al menos el 50% de sus integrantes sean mujeres. Primer órgano autónomo, Contraloría General de la República. El 351 nos dice que la Contraloría General de la República es un órgano técnico autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de velar por el cumplimiento del principio de probidad de la función pública, ¿no? Es la principal eh, función de la Contraloría, que los funcionarios sean probos, ¿no? Aquí esto deja, en definitiva, sienta las bases para todas las personas que creen que la función pública para venir a llenarse los bolsillos. No, la Contraloría General de la República, su principio es la probidad. Ejercer el control constitucional de todas formas y la legalidad de los actos de administración del Estado, incluidos los gobiernos regionales, comunales y demás entidades, organismos y servicios que determine la ley. Encargado, como decíamos, de la constitucionalidad y la legalidad de los actos de administración. Está encargada de fiscalizar y auditar el ingreso, la inversión y el gasto de los fondos públicos.
ya lo sabemos, en el ejercicio de funciones no puede evaluar el mérito o conveniencia de las decisiones político-administrativas. La ley establecerá la organización, el funcionamiento de la planta, los procedimientos y demás atribuciones de la Contraloría General de la República. El 352, por su parte, nos dice que en el ejercicio del control constitucional y legal, la Contraloría General toma razón de los decretos, resoluciones y otros actos administrativos o, en su efecto, representa su ilegalidad o inconstitucionalidad. Deberá darles curso cuando el presidente o la presidenta de la República insista con la firma de todos sus ministros y ministras y enviará copia de los respectivos decretos al Congreso de Diputadas o Diputados y Diputados. En ningún caso dará curso a los decretos de gastos que exceden el límite señalado en la Constitución o la ley y remitirá copia íntegra de los antecedentes al Congreso de Diputadas o Diputados, que es el encargado de fiscalizar al gobierno. De ahí viene luego la acusación o de alguna forma se levanta, ¿no? Contra la autoridad para que la Cámara de Regiones falle. Tratándose de la representación por inconstitucionalidad, no procederá la insistencia, ya la ilegalidad sí, pero la inconstitucionalidad nunca. Y el pronunciamiento de la Contraloría será reclamable ante la Corte Constitucional. Bueno, la Corte Constitucional ya se nos ve que es el órgano que reemplazaría al Tribunal Constitucional, que sería el órgano encargado de la dirimencia de la inconstitucionalidad, ¿no? Además, le corresponderá tomar razón de los decretos con fuerza de ley, debiendo representarlos cuando excedan o contravengan la ley delegatoria. Respecto a los decretos y resoluciones y actos administrativos de entidades territoriales que, de acuerdo a la ley, deban tramitarse por Contraloría, la toma de razón corresponderá a la respectiva Contraloría Regional. Los antecedentes que deberían remitirse en su caso, los serán correspondientes a la Asamblea Regional. El 353 nos dice que la dirección de la Contraloría General de la República está a cargo de una Contralora o un Contralor General, quien será designado por la Presidenta o el Presidente de la República, con acuerdo del Congreso de Diputados y Diputados, y de la Cámara de Regiones en sesión conjunta por la mayoría de sus integrantes. En ejercicio del Contralor se elige, en definitiva, designado por la Presidenta o el Presidente, con acuerdo, eso sí, del Congreso y de la Cámara. La Contralora o el Contralor dura en el cargo 8 años, sin posibilidad de reelección. Un consejo de la Contraloría, cuya formación y funcionamiento determinada en la ley, aprueba anualmente el programa de fiscalización y auditoría de los servicios públicos, determinando los servicios o programas que, a su juicio, deben necesariamente ser incluidos en el referido programa. Los dictámenes que modifican la jurisprudencia administrativa de la Contraloría serán consultados al Consejo. El 354 nos dice que la Contraloría General de la República podrá emitir dictámenes obligatorios para la autoridad, funcionario o trabajador de cualquier órgano integrante de la Administración del Estado, ¿no? Hay dictámenes obligatorios que tienen que seguir, ¿no? Finalmente, dictámenes que dicen cómo realizar, ¿no? La pega, tanto también para las regiones y de las comunas, incluyendo los directivos de empresas públicas o sociedades que tenga participación el Estado, los órganos de la administración del Estado y los gobiernos regionales y comunales, los órganos autónomos, las empresas públicas, las sociedades que el Estado tenga participación, las personas jurídicas que dispongan de recursos fiscales o administren bienes públicos y los demás que defina la ley estarán sujetos a la fiscalización y auditoría de la Contraloría General de la República. La ley regula el ejercicio de estas potestades fiscalizadoras. El 355 nos dice que la Contraloría General de la República funcionará desconcentradamente, ya lo vemos como el Consejo de Justicia, cada una de las regiones del país mediante Contralorías regionales. La dirección de la Contraloría General Regional, de cada Contraloría Regional, perdón, estará a cargo de una Contralora o Contralor Regional que designará la Contralora o Contralor General. En el ejercicio de funciones deberán mantener la unidad de acción a fin de aplicar un criterio uniforme. La ley determinará las demás atribuciones de las Contralorías regionales y regula su organización y funcionamiento a través de ley. Las Contralorías regionales controlan la legalidad de la actividad financiera de las entidades territoriales, la gestión y los resultados de la administración de los recursos públicos. El 356 nos dice que las tesorerías del Estado no pueden efectuar ningún pago sino en virtud de un decreto de resolución expedido por una autoridad competente, ¿ya? En que se exprese la ley o la parte del presupuesto que autoriza que el gasto. Los pagos se efectúan considerando además el orden cronológico establecido en ella previa referendación presupuestaria del documento que ordene el pago. Es así que terminamos con la Contraloría, vamos a seguir con el Banco Central ahora.
Bueno, Banco Central que sabemos que existe actualmente, ¿no? El Banco Central es un órgano autónomo con personalidad jurídica, patrimonio propio de carácter técnico, encargado de formular y conducir la política monetaria. La ley regulará su organización, atribución y sistema de control, así como la determinación de instancias de coordinación entre el banco y el gobierno. 358 nos dice que le corresponde en especial al Banco Central para contribuir al bienestar de la población, velar, uno, por la estabilidad de los precios, ya sabemos, el tema de la inflación, y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Para el cumplimiento de su objeto, el Banco Central deberá considerar la estabilidad financiera, volatilidad cambiaria, la protección del empleo, el cuidado del medio ambiente, se agrega eso, y el patrimonio natural y los principios que señalan la Constitución y la ley. Se agrega, en definitiva, dos principios, ¿no? Lo primero es que en un primer estado de la Constitución del 80, el Banco Central se encarga, como ya lo dice la Constitución y lo adelanta, de la estabilidad financiera, ¿no? De la volatilidad cambiaria, ¿no? De cómo va cambiando el dólar, digamos, las divisas, de la protección del empleo, lógico, ¿ya? Pero se agrega, muy importante, del cuidado del medio ambiente y del patrimonio natural y los principios que señala la Constitución, ¿no? Estos importantes elementos que se añaden ayudan a tomar decisiones de carácter financiero para el Estado mucho más centradas, ¿no? En el principio de sostenibilidad. Así que ojo ahí, muy buen artículo el 358 a propósito de cuál es el cumplimiento del Banco Central. Muy buen artículo. Bueno, el banco también al adoptar sus decisiones deberá tener presente la orientación general de la política económica del gobierno. El 359 nos dice sus atribuciones, la regulación de la cantidad de dinero, el crédito, la ejecución de operaciones de crédito y cambio internacionales, la potestad de dictar normas en materia monetaria, crediticia financiera y los cambios internacionales y las demás que establezca la ley. El 360 nos dice que el Banco Central solo puede ejecutar operaciones con instituciones financieras, sean estas públicas o privadas. De ninguna manera puede otorgarle su garantía ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus órganos o empresas. Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos e indirectos del Banco Central. No, no puede ser, sin perjuicio de lo anterior, en situaciones excepcionales y transitorias en las que así lo requiere la preservación normal del funcionamiento de pagos internos y externos, el Banco Central puede comprar durante un periodo determinado y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el fisco en conformidad con la ley, o sea, los empréstitos. El 361 nos dice que el Banco Central rendirá cuenta periódica al Congreso, a la Cámara de Regiones también, en sesión conjunta, sobre la ejecución de políticas a su cargo, las medidas y normas generales que adopte en el ejercicio de sus funciones y atribuciones y los demás asuntos que le soliciten mediante informes u otros mecanismos que determine la ley. 362 nos dice que la dirección y administración del superior del Banco Central está a cargo de un consejo, ahí está el consejo, al que corresponde cumplir las funciones y ejercer atribuciones que señala la Constitución y la ley. Este consejo está integrado por 7 consejeras y consejeros designados por la presidenta o el presidente, con acuerdo nuevamente con el Congreso y la Cámara, en sesión conjunta por su mayoría en ejercicio. Durante el cargo, duran en el cargo, perdón, 10 años. No son reelegibles y se renuevan por parcialidades conforme a la ley. Las consejeras y consejeros del Banco Central deben ser profesionales de comprobada idoneidad y trayectoria en materias relacionadas con competencias de la institución. La ley determinará sus requisitos, responsabilidad, inhabilidad y compatibilidad. La presidenta o el presidente del consejo, que lo será también del banco, será designado por la presidenta o el presidente de la República, de entre quienes se integren el consejo y dura 5 años en este cargo o el tiempo menor que reste como consejero, pudiendo ser reelegido para un nuevo periodo. El 363 nos dice que quienes integren aquel consejo pueden ser destituidos de sus cargos por resolución de la mayoría de sus integrantes del Pleno de la Corte Suprema, previo requerimiento de la mayoría de quienes ejerzan como consejeros. O sea, se pide dentro de los mismos consejeros, ¿no? Que se destituya, ¿no? A la Corte Suprema, y la Corte Suprema en pleno, con la mayoría de sus integrantes, puede, mediante resolución, destituir, ¿no? Eh, de la presidenta o el presidente de la República o por mayoría de diputados o diputados de representantes regionales en ejercicio conforme al procedimiento que establezca la ley. Bueno, también el requerimiento también se puede hacer a través del presidente
o también por los diputados, la diputada o los diputados, y también por los representantes regionales. Bueno, la remoción que hablábamos solo puede fundarse en que el consejero haya realizado actos graves en contra de la propiedad pública o haya incurrido en alguna de las provisiones de incompatibilidad establecidas por la Constitución o la ley, o haya concurrido con su voto a decisiones que afecten gravemente la consecución del objeto del Banco Central. Ya lo vemos la estabilidad de los precios, ya lo vemos también lo que se agrega con respecto a la conservación del medio ambiente. La persona instituida no puede ser designada nuevamente como consejera ni ser funcionaria del Banco Central o prestarle servicios sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley. 364, por su parte, nos dice que no pueden integrar el Consejo quienes en los 12 meses anteriores a su designación hayan participado en la propiedad o ejercicio como director, gerente, ejecutivo principal de una empresa bancaria. Ya aquí es definitivo que un año antes no hayan ejercido esos cargos, administrador de fondos o cualquier otra que preste servicios de intermediación financiera sin perjuicio de las demás inhabilidades que establezca la ley. Una vez que cesen en su cargo, quienes hayan integrado el Consejo tendrán la misma inhabilidad por un periodo de 12 meses. Luego pasamos al Ministerio Público. Ya sabemos que el Ministerio Público es quien es el órgano encargado finalmente de dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos que pudieran ser constitutivos de delitos, órgano autónomo y jerarquizado. ¿Ya? También los que determinen la participación punible y, lógicamente, los que acrediten la inocencia del imputado. ¿No? Es básicamente que el Ministerio Público no solo investiga para meter gente presa, sino que también para acreditar la inocencia de aquellos que son investigados. Ejerce la acción penal pública en representación de la sociedad en forma prevista por la ley. En dichas funciones debe velar por el respeto y promoción de los derechos humanos, considerando también intereses de las víctimas, respetando quienes deberá adoptar todas las medidas que sean necesarias para proteger a las víctimas, como también a los testigos. La facultad exclusiva de ciertos órganos de la Administración para presentar denuncias y querellas no impide, eso sí, que el Ministerio Público investigue y ejerza la acción penal pública en el caso de delitos que atenten contra la probidad del patrimonio público o lesiones de bienes jurídicos colectivos. O sea, no los inhabilita, ¿no? Eh, para investigar por su parte. En caso alguno puede ejercer funciones jurisdiccionales, lo sabemos que corresponden a los tribunales o a los sistemas de justicia que vimos anteriormente. La víctima del delito y las demás personas que determinan la ley podrán ejercer igualmente la acción penal. El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las fuerzas de orden y seguridad pública para el ejercicio de sus funciones, caso en el que podrá además participar tanto en la fijación de metas, objetivos, como en la evaluación del cumplimiento de todas ellas. La autoridad policial requerida deberá cumplir sin más trámite dichas órdenes y no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición, a menos que ésta sea oral, de la autorización del juez. Las actuaciones que amenacen, priven o perturben al imputado o a terceros en el ejercicio de derecho, ya sabemos que necesitan autorización judicial previa y motivada. Se agrega motivada, que antes no existía. 366 nos dice que una ley determina la organización y atribución del Ministerio Público, señala las calidades y requisitos que deben cumplir quienes se desempeñen como fiscales y también sus causales de remoción. Las autoridades superiores del Ministerio Público deben siempre fundar las órdenes e instrucciones dirigidas a los fiscales que pueden afectar una investigación o el ejercicio de la acción penal. Hay que ser órdenes fundadas. Las y los fiscales y los funcionarios tendrán un sistema de promoción y ascenso que garantice una carrera que permita fomentar la excelencia técnica y la acumulación de experiencia en las funciones que estos desempeñen. También cesan en su cargo al cumplir 70 años. El 367 nos dice que existe una fiscalía regional o existirá una fiscalía regional, actualmente es así, en cada región del país, sin perjuicio de que la ley pueda establecer más de una por región. Quienes ejerzan como fiscales regionales deberán haberse desempeñado como fiscales adjuntos durante 5 años o más, no haber ejercido como fiscal regional, haber aprobado los cursos de formación especializada y poseer las demás calidades que establezca la ley. Duran 4 años en el cargo y una vez concluida su labor podrán retornar a la función que ejercían en el Ministerio Público. Lógico que no podrán ser reelectos ni postular nuevamente al cargo de fiscal regional. 368 por su parte dice que la dirección superior del Ministerio Público reside en el fiscal nacional, quien dura 6 años en el cargo tampoco es reelecto. Se nombrará en sesión conjunta el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de Regiones por la mayoría de sus integrantes en el ejercicio a partir de una terna propuesta por la Presidenta o el Presidente de la República, quien contará
con la asistencia técnica del Consejo de la Alta Dirección Pública conforme el procedimiento que termine. O sea, terna propuesta por el presidente o la presidenta de la República, el Congreso más la Cámara de Regiones lo nombra. Debe tener a lo menos 15 años del título de abogado, tener ciudadanía con derecho a sufragio y contar con comprobadas competencias para el cargo. Corresponde a quien ejerce el cargo de fiscal nacional, ya vemos atribuciones, bueno, presidir el Comité de Ministerio Público, dirigir sesiones ordinarias y extraordinarias, representar a la institución ante demás órganos del Estado, impulsar en el país la ejecución de una política de persecución penal fijada por el Comité del Ministerio Público, determinar la política de gestión profesional de las funcionarias y los funcionarios del Ministerio Público, designar fiscales regionales a partir de una terna elaborada en la Asamblea Regional respectiva, designar fiscales adjuntos a partir de una terna elaborada por el Comité del Ministerio Público, las demás atribuciones que establezca la Constitución y la ley. Bueno, ya lo veníamos adelantando, hay un comité en el Ministerio Público integrado por las o los fiscales regionales y el fiscal nacional que lo preside. El comité debe fijar la política de persecución penal y los criterios de actuación para el cumplimiento de los objetivos, velando por, ya sabemos, transparencia, objetividad, intereses de la sociedad, respeto a los derechos humanos. ¿Cuáles son las atribuciones del comité? Bueno, dice que asesora al fiscal nacional en la dirección del organismo velando por el cumplimiento de sus objetivos, evaluar, calificar permanentemente el desempeño de fiscales y funcionarios, ejercer la potestad disciplinaria, funcionarios del Ministerio Público, designar al director ejecutivo nacional, proponer al fiscal nacional las ternas para el nombramiento de los fiscales adjuntos, las demás atribuciones que establezca la Constitución y la ley. Bueno, con respecto a los fiscales adjuntos, el 370 nos dice que ejerce la función en los casos específicos que le asignen, conforme a lo establecido en la Constitución y la ley. ¿Quién ejerza como el 371? ¿Quién ejerza como fiscal nacional y quienes se desempeñen como fiscales regionales deberán rendir anualmente cuenta pública? En el primer caso, se rinde en el caso del fiscal nacional ante el Congreso y la Cámara, y el segundo ante la Asamblea Regional respectiva. O sea, se deben a la Asamblea Regional. Muy bien eso, muy bien las cuentas a la Asamblea. 372. Quienes ejercen como fiscal nacional y los fiscales regionales serán removidos por la Corte Suprema a requerimiento de quién, de la presidenta o el presidente, del Congreso, del Congreso, perdón, de diputadas y diputados, o de 10 de sus integrantes, ¿ya? O de 10 de sus integrantes, por incapacidad, acá está, falta grave a la probidad, negligencia, manifiesta en ejercicio de sus funciones. Aquí la Cámara de Regiones no se mete, solamente el Congreso y solamente la Corte Suprema. La Corte conoce del asunto en pleno, especialmente convocado al efecto, para acordar la remoción, deberá reunir el voto conforme a la mayoría de sus integrantes en ejercicio. La remoción de los fiscales regionales también podrá ser solicitada por quien ejerza como fiscal nacional. Defensoría Penal Pública, veamos qué nos depara. 373. La Defensoría Penal Pública es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya función es proporcionar defensa penal a los imputados por hechos que pudiesen ser constitutivos de crimen, simple delito o faltas, que deben ser conocidos por tribunales con competencia penal, desde la primera actuación, lógico, hasta eh, la completa ejecución de la pena, y que carezcan de defensa letrada. La Defensoría Penal Pública podrá, en las causas que intervenga, concurrir ante los organismos internacionales de derechos humanos. Ojo ahí, puede concurrir ante los organismos internacionales. La ley determinará la organización, atribución de la Defensoría Penal Pública, debiendo garantizar su independencia externa. La función de la Defensa Penal Pública será ejercida por defensoras y defensores penales públicos. Los servicios de defensa jurídica que preste la Defensoría Penal Pública no podrán ser licitados o delegados en abogados particulares, sin perjuicio de la contratación excepcional que pueda realizar en casos sin forma que establezca la ley. Determinadamente se termina con el tema de defensores licitados. Ya se termina. 375 nos dice que la dirección superior de la Defensoría Penal Pública será ejercida por una defensora o defensor nacional quien dura 6 años en el cargo sin reelección. Se nombra en sesión conjunta con el Congreso y la Cámara de Regiones por la mayoría de sus integrantes en ejercicio a partir de una terna de la presidenta o el presidente conforme al procedimiento de requisitos que termine la ley. Luego nos viene la Agencia Nacional de Protección de Datos. Bueno, la Agencia de Protección de Datos dice que es un órgano autónomo denominado
Agencia de Protección de Datos, que vela por la promoción y protección de los datos personales de las personas, ¿no? Con facultades de normar, investigar y fiscalizar y sancionar las entidades públicas o privadas, al que contará con las atribuciones, la composición y las funciones que determine el que contará con las atribuciones, composición y funciones que determine la ley. Ya es un órgano nuevo que vela por la promoción y la protección de los datos personales. Por su parte, la Corte Constitucional, ya lo veníamos adelantando, el último órgano casi. La Corte Constitucional es un órgano autónomo, técnico, profesional, encargado de ejercer la justicia constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, de acuerdo con los principios de deferencia al órgano legislativo, presunción de constitucionalidad de la ley, búsqueda de una interpretación conforme a la Constitución. Sus resoluciones se fundan únicamente en razones de derecho. El 378 nos dice que la Corte está conformada por 11 integrantes. Ya aquí se acaba con el Tribunal Constitucional de 10, ¿no? Ahí bien ambiguo. No, 11 es un número impar. Uno de los cuales preside, es elegido por sus pares y ejerce las funciones por 2 años. Las juezas y jueces de la Corte Constitucional, siempre en la justicia, de un comentario, siempre en la sistema de justicia, la forma de elegir, designar los presidentes, como también ciertas formas de designar los integrantes, ya lo veíamos, por ejemplo, en la Corte Suprema, son por sus pares. Me parece muy bien esa iniciativa, me parece muy bien, porque nos habla un poco de la idoneidad, ¿no es cierto? Y también que la elección sea objetiva. Las jueces y los jueces de la Corte Constitucional duran 9 años, no son reelegibles y se renuevan por parcialidades cada 3 años. Su designación se efectúa sobre la base de criterios técnicos y de mérito profesional de la siguiente manera. Bueno, 4 integrantes elegidos por sesión conjunta por el Congreso de Diputados y Diputados y la Cámara de Regiones. 3 elegidos por la presidenta o el presidente. 4 elegidos por el Consejo de Justicia a partir de concursos públicos. Ya se apertura, es muy bien. En caso de haber sido designadas jueces o jueces del Sistema Nacional de Justicia, quedan suspendidos sus cargos lógicos, en tanto se extienda su función en la Corte Constitucional. Quienes postulen al cargo de juez o jueza de la Corte Constitucional deberán ser abogados o abogados con más de 15 años de ejercicio profesional con reconocida y comprobada competencia y idoneidad profesional o académica y preferentemente distintas especialidades del derecho. Una ley determinará la organización, el funcionamiento, los procedimientos, fijará la planta, el régimen de remuneración, el estatuto personal de la Corte Constitucional. Por su parte, el 379 nos dice que quienes integren la Corte Constitucional son independientes de todo otro poder y gozan de inamovilidad. Cesan en sus cargos por haber cumplido su periodo, incapacidad legal sobreviniente, por renuncia por sentencia penal condenatoria, por remoción, por enfermedad incompatible con el ejercicio de función y por otras causas establecidas en la ley. Por su parte, el 380 nos dice que el ejercicio del cargo de juez, de jueza o jueza de la Corte Constitucional es de dedicación exclusiva. No podrán ser juezas o jueces de la Corte Constitucional quienes se hubiesen desempeñado en cargos de elección popular, quienes también se han desempeñado en el cargo de ministro-ministro, en otros cargos de exclusiva confianza del gobierno, durante e inhabilidad durante los 2 años anteriores. Asimismo, quienes integren la Corte Constitucional tendrán la inhabilidad e incompatibilidad contempladas para los jueces y jueces en el Sistema Nacional de Justicia. Al terminar su periodo y durante los 18 meses siguientes, no podrán optar a ningún cargo de elección popular ni exclusiva confianza. La ley determinará las demás incompatibilidades e inhabilidades para el desempeño de su cargo. El 381 nos dice que la Corte Constitucional tendrá las siguientes atribuciones. Veamos cuáles son las atribuciones. Primero, conocen y resuelven la inaplicabilidad de un precepto legal cuyos efectos sean contrarios a la Constitución, o sea, eh, la inaplicabilidad por inconstitucionalidad. El tribunal que conoce de una gestión pendiente de oficio o de previa petición de parte podrá plantear una cuestión de constitucionalidad respecto a un precepto legal decisorio para la resolución de un conflicto, para la resolución de dicho asunto. ¿Ya? Entonces, el tribunal de oficio o previa petición de parte plantea la cuestión. Muy bien, porque antes, bueno, sí, sí, de alguna forma podrías, de parte siempre ha sido, ¿ya? Pero de oficio es una innovación.
El pronunciamiento del juez en esta materia no lo inhabilita para seguir conociendo el caso concreto, lógico, no procederá esta solicitud si el asunto está sometido al conocimiento de la Corte Suprema. La Corte Constitucional decidirá la cuestión de inaplicabilidad por la mayoría de sus integrantes. Letra B. Conocer sobre la inconstitucionalidad de un precepto legal. Inaplicabilidad, recordemos que es para un caso concreto. Ya la inconstitucionalidad de un proceso legal es una cuestión posterior, ¿no? Se declara un precepto inaplicable para un caso concreto y luego vamos a ver si podemos sacar esa norma si es inconstitucional en la mayoría de los casos. Bueno, dice que si existen dos o más declaraciones de inaplicabilidad, como lo veíamos, de un precepto legal conforme a la letra A de este artículo, habrá acción pública para requerir a la Corte de declaración de inconstitucionalidad sin perjuicio de la facultad de esta para declararla de oficio. Ya, bueno, hay dos declaraciones de inaplicabilidad, ya acción pública para pedir que esa norma se saque. Esta declaración de inconstitucionalidad se efectuará con el voto conforme a los tres quintos de las y los integrantes en ejercicio de la Corte Constitucional. Ya, entonces, acción pública luego de dos declaraciones de inaplicabilidad de un precepto, precisamente para sacarla, ya se efectúa con el voto conforme a los tres quintos de las y los integrantes de la Corte Constitucional de los integrantes en ejercicio. Asimismo, la Corte Constitucional podrá declarar la inconstitucionalidad de un precepto legal que hubiera sido declarado inaplicable previamente, conforme a la letra A de este artículo, a petición de la presidenta o el presidente, de un tercio de quienes integren el Congreso de Diputados y Diputados o la Cámara de Regiones, de una gobernadora, un gobernador regional, muy bien, o de a lo menos la mitad de los integrantes de una asamblea regional, muy bien también. Esta inconstitucionalidad será declarada por un quórum de cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio con respecto a la asamblea regional. También conoce y resuelve sobre la inconstitucionalidad de uno o más preceptos de estatutos regionales, de las autonomías territoriales indígenas y de cualquier otra entidad territorial. O sea, todo se sujeta a la Corte Constitucional, como vemos, al igual que el TC. La cuestión podrá ser planteada por la presidenta o el presidente de la República o un tercio de quienes integren la Cámara de Regiones. También conoce y resuelve los reclamos en caso de que la presidenta o el presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda. ¿Ya? Igual atribución tendrá respecto de la promulgación de la normativa regional. ¿Ya? O sea, si no quiere la presidenta o el presidente o no lo promulga, ¿no? O no lo promulga cuando debe hacerlo con un texto diverso, bueno, reclamo ante la Corte Constitucional. ¿Cómo se promueven? Por cualquiera de los órganos del Poder Legislativo o por la cuarta parte de su integrante en ejercicio dentro de los 30 días siguientes de la publicación del texto impugnado o dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que la presidenta o el presidente de la República debió efectuar la promulgación. Si la Corte acoge el reclamo, promulgará en su sentencia la ley que no lo haya sido o rectificará la promulgación incorrecta. También conoce y resuelve sobre la constitucionalidad de un decreto o resolución de la presidenta o el presidente de la República que la Contraloría haya representado. Lo vimos también en su caso. Eh, También conoce y resuelve sobre la constitucionalidad de los reglamentos y decretos de la presidenta o el presidente de la República y estados en el ejercicio de la potestad reglamentaria en aquellas materias que no sean de ley. También lógico que si se dicta, ¿no? Un reglamento, un decreto, ya en la potestad autónoma, claramente si versa materia de ley no puede, por tanto la Corte conoce requerimiento del Congreso, de la Cámara, por un tercio de sus integrantes dentro de los 30 días siguientes a la publicación y notificación del texto impugnado. También resuelve los conflictos de competencia o de atribuciones que se susciten entre órganos del Estado, entre las entidades territoriales o entre esta o cualquier órgano del Estado a solicitud de cualquiera de los entes mencionados. Conflictos de competencia entre los órganos del Estado, tanto entidades territoriales, entre estos, ¿no? Bueno, resuelve la Corte Constitucional. Resuelve los conflictos de competencia también entre las autoridades políticas o administrativas o los tribunales de justicia. También resuelve los conflictos de competencia entre el Congreso y la Cámara o entre el presidente y viceversa, y las demás previstas en la Constitución. En el caso, los conflictos de competencia contemplados en la H y la I pueden ser deducidos por cualquier de las autoridades o tribunales de en conflicto. Los demás
el procedimiento, el quórum y la legitimación activa para el ejercicio se determina por ley. Por su parte, el 382 nos dice que la sentencia de la Corte Constitucional se adoptarán en sala o en pleno por la mayoría de sus integrantes, sin perjuicio de las excepciones que establezca la Constitución o la ley. La Corte Constitucional solo podrá acoger la inconstitucionalidad o la inaplicabilidad de un precepto cuando no sea posible interpretarlo de un modo para evitar efectos inconstitucionales. O sea, de alguna forma, si se quiere declarar la inaplicabilidad y luego de la inaplicabilidad, la inconstitucionalidad del precepto, siempre y cuando no es posible interpretarlo, ¿no? De un modo que no evite efectos adversos contra la Constitución. O sea, se interpreta restrictivamente. Declarada la inaplicabilidad de un precepto legal, este no puede ser aplicado a la gestión judicial en la que se originó la cuestión de constitucionalidad. Lo vemos, lo sabíamos. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de un precepto provocará su invalidación, excluyéndolo del ordenamiento jurídico a partir del día siguiente a la publicación de la sentencia en el diario oficial. Un legislador pasivo, ¿no? Sacando estas normas, que van a salir muchas, muchas, muchas. Recordé que hay acción popular, eh, dos preceptos de inaplicabilidad, acción popular, tiene carácter vinculante de cumplimiento obligatorio para toda la institución, persona, grupo y contra ella no cabe recurso alguno. Bueno, con esto ya damos por finalizado, porque lo que viene ahora es la reforma, el reemplazo de la Constitución. Ya sabemos que esto fue lo que ya habíamos leído, sabemos cómo es la reforma, eh, aunque puede haber cosas nuevas. No sé si lo revisamos, ya, revisémoslo, ya, revisémoslo. Puede haber cosas nuevas. Porque el capítulo estaba añadido en la Constitución del 80, ¿ya? Pero pueden haber cosas nuevas. Bueno, ¿cómo se reforma? El 383 nos dice que los proyectos de reforma pueden ser iniciados por mensaje, moción, o por iniciativa popular, ojo, o por iniciativa indígena, algo nuevo, no, había que revisarlo. Iniciativa popular o iniciativa indígena, imagínate, reforma constitucional, imagínate. Para su aprobación, el proyecto de reforma necesitará el voto conforme de las cuatro séptimas partes de los integrantes en ejercicio del Congreso, diputados y diputados de la Cámara de Regiones. Cuatro séptimas partes, algo piola, algo tranqui, algo muy, 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 muy suave. Cuatro séptimas partes es un quórum bastante suave. Los proyectos de reforma constitucional iniciados por la ciudadanía deberán contar con el patrocinio en los términos señalados en la Constitución. Ya lo vimos, los patrocinios. Eh, Todo proyecto de reforma constitucional deberá señalar expresamente qué forma se agrega, modifica, reemplaza o deroga una norma de la Constitución. O sea, el proyecto debe señalar expresamente qué modifica o qué deroga. En lo no previsto en este capítulo serán aplicables a la tramitación de los proyectos de reforma constitucional las disposiciones que regulan el procedimiento de formación de ley. Ya, trámite de ley sigue lo mismo. Siempre se respeta el quórum señalado en este artículo. El 384 nos dice que la presidenta o el presidente de la República deberá convocar a referéndum ratificatorio tratándose de proyectos de reforma constitucional aprobados por el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de Regiones que alteren sustancialmente el régimen político y el periodo presidencial. Ya el periodo presidencial fue dejado en 4 años. El diseño también del Congreso de Diputadas y Diputados, la Cámara de Regiones, la duración de sus integrantes, la forma del Estado regional, los principios de los derechos fundamentales del capítulo de reforma y reemplazo de la Constitución. O sea, en estos sensibilísimos temas debe, a pesar de haber, digamos, aprobado, ¿no? Una reforma, un proyecto, debe ser ratificado a través de un referéndum. Si el proyecto de reforma constitucional es aprobado por 2/3 de los diputados y diputados o representantes regionales en ejercicio, no será sometido a referéndum ratificatorio. Claro, el quórum es más alto, se entiende que es el quórum más alto, imagínate, de 2/3 es como el 70%, se entiende que no sea referéndum. El referéndum se realiza en la forma que establezca la Constitución y la ley. Aprobado el proyecto de reforma constitucional por el Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de Regiones, el Congreso lo envía, ¿no? A la presidenta o al presidente, quien dentro del plazo de 30 días lo promulga, perdón, lo somete al referéndum ratificatorio. La reforma, en caso, ya sabemos el caso que sea de 4/7,
pero si tiene la mayoría de 2 tercios no es necesario. La reforma constitucional aprobada por el Congreso de Diputadas y Diputados de la Cámara de Regiones se entenderá ratificada si alcanza mayoría de votos válidamente emitidos en el referéndum. Es deber del Estado dar adecuada publicidad a la propuesta de reforma que se someterá al referéndum de acuerdo a la Constitución y la ley. 385, por su parte, nos dice que un mínimo equivalente del 10% de la ciudadanía correspondiente al último padrón electoral podrá presentar una propuesta de reforma constitucional para ser votada mediante referéndum nacional conjuntamente con la próxima elección. 10% de la ciudadanía. Me parece muy bien. Existe un plazo de 180 días desde su registro para que la propuesta sea conocida por la ciudadanía y pueda reunir los patrocinios exigidos. 180 días, un plazo coherente. La propuesta de reforma constitucional se entenderá aprobada si alcanza la mayoría de los votos respectivos. Es deber del Poder Legislativo y los órganos del Estado que correspondan dar adecuada publicidad a la o las propuestas de reforma que se someterán a referéndum. Bueno, el procedimiento para elaborar una nueva constitución, nos vemos, 386 dice que el reemplazo total ahora, no la modificación, sino que el reemplazo total solo puede realizarse a través de asamblea constituyente convocada por medio de un referéndum, ¿ya? Ojo con esto, es muy importante porque estos capítulos son formas de nuevamente atribuir el poder constituyente originario, precisamente para dotar un nuevo pacto social. Es que el referéndum constituyente puede ser convocado por iniciativa popular, ya lo vemos. No estamos de acuerdo, lo cambiamos. Un grupo de personas con derecho a sufragio deberá patrocinar la convocatoria con a lo menos firmas correspondientes al 25% del padrón electoral que haya sido establecido por la última elección. 25% para cambiar la constitución, 10% para modificarla. También corresponde a la presidenta o el presidente de la República, por medio de un decreto, convocar al referéndum, el que deberá contar con la aprobación en sesión conjunta del Congreso de Diputados y Diputados y la Cámara de Regiones por 3/5 de sus integrantes en ejercicio. También está a través del presidente o del Congreso, de la Cámara también, por 3/5 convocar un referéndum. Asimismo, la convocatoria corresponderá al Congreso de Diputados y Diputados y la Cámara de Regiones en sesión conjunta por medio de una ley aprobada por 2 tercios de sus integrantes en ejercicio. También puede ser a través de sesión conjunta, ¿no? Pero ahora el quórum sube a 2 tercios, que es el quórum más alto. La convocatoria para la instalación de la Asamblea Constituyente será aprobada si el referéndum es votado favorablemente por la mayoría de votos emitidos. Por su parte, la Asamblea Constituyente tendrá como única función la redacción de una propuesta de nueva constitución, como la que estamos leyendo, estará integrada paritariamente y con equidad territorial, con participación e igualdad de condiciones entre los independientes e integrantes de partidos políticos y con escaños reservados para los pueblos y naciones indígenas. Lo deja bastante claro. Una ley regulará su integración, el sistema de elección, su duración, que no será inferior a 18 meses, su organización mínima, los mecanismos de participación popular, consulta indígena del proceso, los demás aspectos generales que permitan una instalación y funcionamiento regular. Una vez redactada y entregada la propuesta de nueva constitución a la autoridad competente, la Asamblea Constituyente se disuelve. 388 nos dice que, entregada la propuesta de nueva constitución, deberá convocarse un referéndum como el que estamos realizando para aprobar o rechazar. Para que la propuesta sea aprobada, deberá tener un voto favorable de más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos. Si la propuesta de nueva constitución fuera aprobada, como va a pasar este domingo 4 de septiembre, se promulga y se publica. Bueno, y con esto terminamos la lectura. Vienen las disposiciones transitorias, cómo se lleva a cabo este cambio, ¿no? Eh, Sabemos que se vienen buenas cosas. Hemos terminado un proceso bastante arduo de lectura. Hemos leído conjuntamente 388 artículos. Las disposiciones transitorias no las vamos a leer por razones de tiempo. Ya sabemos que, bueno, acá son las 12:30, estamos leyendo las 12:30, son 3 de septiembre. Pasado mañana se vota, bueno, mañana ya se vota. Si aprobamos este nuevo texto que acabo de leer, me parece un texto sinceramente que cambia bastante lo que teníamos como constitución del 80, la del 2005 reformada. Hemos dado un gran paso como pueblo.
hemos logrado instalar visiones como el enfoque de género, la paritariedad en los cargos, funciones que han sido estudiadas por sociólogos. Eh, He leído precisamente sobre la decolonialidad, ya que precisamente habla de lo contrario a colonizar, no a descolonizar. Y es un proceso que se ha llevado a cabo en Latinoamérica, en Sudamérica. Constituciones como la de Ecuador y la de Bolivia, 2007 y 2009, ya fueron reformadas con elementos como la plurinacionalidad, con elementos como la interculturalidad en todas las instituciones, cosas que hemos revisado y que tiene eh, este borrador constitucional. Hemos revisado también los sistemas de justicia, ¿no? Eh, los sistemas de educación también. Hemos revisado no solamente la institucionalidad, sino que toda la Carta de Derechos, más de 120 artículos en derechos fundamentales. Revisamos también los recursos de protección y de amparo, que no se circunscriben a determinados derechos, como lo hacía la del 80, sino que eh, adquieren a todo el catálogo. Pueden ser interpuestos en cualquier tribunal de instancia. Se acaba con los tribunales, eh, con esta jerarquía de tribunales, sino que todos los tribunales son iguales. Se crea un órgano, ¿no? Eh, es precisamente para eh, dirigir a los tribunales, para adecuar su autonomía. Estamos muy contentos también con la abolición del Senado. Sabemos que se producía una gran concentración de poder con 8 años en el cargo, lo cual la constitución nueva lo reduce a 4. Se reduce también la edad para votar a 16 años voluntario. Se reduce la edad del presidente de la República a 30 años. Y en general hemos visto muchos cambios. eh, Me tiene muy contento. Cambios también que tienen que ver con los sectores más desprotegidos. Creación de nuevos tribunales. Seguiría todo el rato nombrando los nuevos cambios, pero acabamos de terminar la lectura. Esperamos que sea una buena votación. Los llamamos a votar claramente apruebo por esta nueva constitución y le damos las gracias a todos los que han visto estos videos. Acabamos de finalizar, así que nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias por quedarse y hasta la próxima.